Bienvenidos a vuestra casa, porque hoy sois prácticamente todos de la casa. Entonces nos decís bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid porque no sabéis de sobra dónde estamos. Y naturalmente esto nos gusta, me gusta ver a socios porque somos un poco perezosos. Muchas veces nos cuesta venir y aquí siempre se imparten muchas cosas, muchos conocimientos, mucha cultura. No son clases, pero es una forma de expresarse en la cultura. Como sabéis, el Centro Asturiano tiene muchas actividades durante toda la semana. Hoy tenemos mañana tenemos el Consejo Superior, que nos ocupa la casa, porque tenemos un Consejo Superior. Pasado mañana jueves tenemos aquí al director de las mañanas de Radio Nacional de España, Alfredo Menéndez. Es sobrino mío. Creo que es un programa que os va a gustar si venís, porque es un hombre que tiene verbo fácil y muchos argumentos para distraer, para informar, porque no viene a distraer, viene a informar, y hablará de los medios de comunicación públicos y el pluralismo político. O sea, tiene dos versiones, dos vertientes para que haya variedad. Pasado el sábado hay aquí una lectura dramatizada de Antígona, de Sófocles, sí. Entonces, tengo que decir el grupo sin nombre, porque son unos chicos que creo que lo hacen muy bien. A mí me han dicho que lo hacen muy bien, pero no tienen un nombre como grupo. Cada uno se llamará como se llame, pero luego como grupo no tienen denominación. Pero creo que lo hacen muy bien. Yo, si puedo, de luego estaré. Y bueno, pues hoy tenemos la mesa muy bien, vamos, estoy muy bien rodeado. En la mesa hay tres personas importantes en la cosa de la educación, de la cultura, y algunas, bueno, creo que ellas se mueven en unos parámetros de mucho valor y hablan de riesgo, pero primer riesgo yo alguna vez creo que a lo mejor lo tienen ellas mismas. Pero bueno, como habéis visto ya a la entrada, tenemos la presentación del libro de nuestro presidente, Orientación Personal y Familiar. Valentín es un hombre muy activo y tiene tiempo hasta para escribir libros. Y bueno, pues la verdad que yo los que tengo son muy valiosos y seguro que los que tienen ahí también lo son. No sé por qué orden vais a intervenir, Valentín. ¿Por qué está? ¿Ahora está primero? No. Ajá. Bueno, pues entonces, primero, a mi derecha está el presidente, como todos sabéis. ¿Para qué presentarlo? No voy a hacer la gracia esa del impresentable porque suena muy mal. Entonces, luego está a mi izquierda Adela. No, bien, bueno, pues entonces a la derecha está Adela Bion Cacenave y a mi izquierda María Cristina del Val Esteban. Y voy a comenzar por presentarlas por este mismo orden que las he mencionado. Adela Bion Cacenave, profesora asociada del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, jefa del Departamento de Orientación, ha realizado análisis periódicos mediante estudios e investigaciones de las variables que inciden en los comportamientos individuos desadaptados, disruptivos y violentos, conducentes a factores de riesgo, exclusión y abandono escolar en la etapa escolar de la adolescencia. Impulsora y coordinadora durante varios cursos de programas de formación y seminarios relacionados con la prevención de la violencia escolar, la resolución de conflictos y la mediación escolar, así como de la prevención en drogodependencia. Temas bastante delicados y que, bueno, que naturalmente hay que oír hablar de ellos.
no podemos ignorarlos. Y María Cristina del Val Esteban, a mi izquierda, profesora asociada del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid también, licenciada en Ciencias de la Educación, ha realizado durante 10 años tareas desde la Subdirección General de Recursos y Programas en el área de coordinación de centros de protección relacionados con planificación, creación y puesta en marcha de un centro de protección de menores con énfasis en la prevención de la violencia entre iguales y en la mejora de la convivencia. Se ha dedicado también a la supervisión y a la formación de los equipos educativos de la Red de Protección de la Comunidad de Madrid, así como a la elaboración de documentos y protocolos para su aplicación en la red de centros de protección. Y ahora, pues vamos a presentar, bueno, esto es, naturalmente, es una microsíntesis de su currículum, porque claro, no podemos estar aquí toda la tarde, de nuestro presidente, don Valentín Martínez Portero. Doctor en Psicología, también de la Universidad Complutense de Madrid, profesor, director en Filosofía, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesor del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación en la Universidad Complutense, presidente del Centro Asturiano de Madrid, donde estamos, socio de honor y mérito de la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar y Universitaria por la defensa del derecho de la infancia a la salud y el bienestar. Autor de numerosos libros y artículos, como podéis ver en la entrada, que hay unos cuantos, sobre educación. Profesor visitante o invitado en diversos ministerios, instituciones y universidades, sobre todo de América y Europa. Como veis, la mesa está llena de títulos y seguro que nos lo van a hacer pasar muy bien. Entonces, sin más, para que hablen los que saben hablar, lo que tienen que decir, le cedemos la palabra a Adela. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a agradecer a nuestro compañero Valentín que haya confiado en nosotras para presentarle este libro, que realmente como orientadora, llevo una trayectoria de orientadora en un centro de educación secundaria de 2 décadas, desde que empezó la reforma. Estoy encantada con la presentación de este libro porque comparto muchas de sus descripciones, experiencias y teorías. Entonces, de alguna manera, yo voy a presentar el libro hasta el capítulo 4 y después Cristina se va a presentar los capítulos 5 y 6 que abordan más el tema de la familia, que caerían más dentro de su ámbito epistemológico. Pues bueno, voy a ver cómo hago esto, coordinar el micro con lo que decir. Bueno, pues de alguna manera este libro de orientación personal y familiar trata de alguna manera de transmitirnos la importancia de la orientación en nuestras vidas. Las dos vertientes, personal y familiar, serían como los pilares fundamentales para el desarrollo pleno de la personalidad del educando. Favorecería su desarrollo cognitivo, afectivo, moral y ético. Y le encauzaría también para poder, de alguna manera, construir su proyecto personal con autonomía, libertad, responsabilidad e incluso creatividad. En la obra existe un esfuerzo de síntesis al presentarnos en menos de 150 páginas los modelos y paradigmas que han estado en vigor para asesorar y guiar a la persona humana en toda su complejidad desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Analiza cada uno de estos modelos haciendo una crítica constructiva y aportaciones propias. Se valora en esta obra condensada pero profunda la abundante referencia a citas bibliográficas y autores que de una u otra manera han contribuido con su obra a enriquecer la labor orientadora. La obra se estructura en 6 capítulos y los 2 últimos se centran en la institución familiar. En el prólogo subraya el autor: la tarea tiene un carácter humanizador y personalizador y no debe limitarse al ámbito escolar ni profesional. Subraya mucho la importancia de los 2 agentes educativos a la hora de educar al estudiante, pero subraya, y comparto plenamente, el rol de una sociedad también orientadora. Propone una sociedad que valore, digamos, un modelo humanista, del cual cuando habla en su obra también me ha encantado un poco la referencia que hace al modelo humanista
y a la referencia a Carl Rogers. Quiere el autor, y en esto lo comparto plenamente, que su esfuerzo teórico sirva para una praxis en el ámbito de la orientación personal y familiar y sea una herramienta útil para el profesorado, que le ayude a enriquecerse y a completar su rol y papel profesional. Cito lo que dice el autor. En definitiva, un libro para que desde la escuela, con la mano tendida hacia la familia, se promueva el saludable desarrollo personal del alumno. En su primer capítulo se centra en la orientación como relación de ayuda y en la figura del orientador. Se describen los distintos tipos de orientación, la profesional, la académica y la vocacional, y en los niveles en los cuales debe centrarse la orientación. Digamos que como orientadora comparto plenamente la descripción tan minuciosa y tan detallada que hace de las competencias del orientador. Habla de una función preventiva, importantísimo, no solamente una función correctora y remedial, que a veces nos asocian con eso, y también de una función optimizadora. Lo que tenemos que hacer es mejorar cada vez más y más en nuestros procesos de preevaluación, en nuestros procesos últimos de evaluación. Tenemos que optimizar de alguna manera el quehacer educativo y nuestra praxis. Entonces, habla también, el autor habla también, Valentín, de la necesidad de que ese orientador no solamente lo asuma un orientador profesional, que también habla de esas competencias, pero sino también de que todos tenemos que ser, de alguna u otra manera, en nuestra tarea de educar debemos de ser orientadores. Me acuerdo del modelo, el OCSE cuando empezó, era todos somos orientadores, todos somos educadores, aunque después haya, de alguna manera, que reunificar las tareas de orientación en el departamento de orientación, en otros servicios especializados, en el tutor y en el equipo y en los equipos docentes. Pero es importante lo que dice otra vez Valentín, todo auténtico profesor es orientador. ¿Qué sucede? Que nosotros también, como docentes en la universidad, intentamos transmitir a través de los másteres en los que desarrollamos docencia, Valentín y yo hemos compartido el máster de formación del profesorado, en esa necesidad de educar, instruir. Es una tarea fundamental y necesaria. De alguna manera, los másteres de formación del profesorado agrega esa formación más completa para ayudar, digamos, a los educandos y al mismo profesorado que necesita de esas herramientas. Entonces, como primer plano aparece esa formación, o sea, una formación que antes no existía, que se da a través del máster, que la enfatiza y que en un momento determinado podríamos revisar si la formación que tienen los profesores es suficiente o se podría mejorar. Bueno, en el segundo capítulo habla de los modelos de orientación personal y familiar y hace un recorrido y análisis crítico de los modelos y paradigmas que estuvieron vigentes a partir del siglo XIX, desde el modelo de rasgos, factores, pasando por los modelos psicodinámicos, conductistas, cognitivos, humanistas, hasta los modelos que están actualmente en vigor. En el capítulo 3 habla de la comunicación en la orientación. Habla de que el orientador, el profesor, el educador debe ser un buen emisor y un buen receptor y nos alerta de los peligros para que esa comunicación no se lleve a cabo y se bloquee el autoritarismo, la competitividad, la envidia. A mí me recuerda, y la necesidad de que trabajemos la empatía, a mí me recuerda esto también cuando empezamos con la LOCSE, con los modelos de orientación, con los modelos de ayuda entre iguales, de mediación, en la cual a partir de estos programas aprendimos a comunicar mejor, profesorado, familias, etc. Digamos que de alguna manera subraya la importancia de la comunicación e incluso la posibilidad de que nos formemos todos en mejorar esas habilidades comunicativas y desarrollemos la empatía. En el capítulo 4, la orientación para el desarrollo de las personas, analiza la dimensión afectiva del ser humano, emociones, sentimientos, motivaciones y sus implicaciones para poder orientar de manera adecuada. Propone el autor una educación afectiva. Voy a leer lo que dice, que lo ve como una paradoja. Dice que la afectividad baña toda la vida psíquica. Resulta paradójico que nuestra especie, tan avanzada en múltiples aspectos, apenas haya progresado en el conocimiento y la canalización de los sentimientos. Se requiere una profunda transformación educativa que tenga en cuenta la dimensión emocional de la persona. Si la educación se orienta a la formación integral de la persona,
parece lógico que se presente atención a la vertiente afectiva, a menudo arrumbada en la escuela tradicional. Uno de los mayores retos que se plantean a la educación actual y con ella a la orientación, acaso sea cultivar la dimensión afectiva del educando. Es probable que muchos problemas de inadaptación y violencia se previniesen gracias a la formación de la orientación y a la orientación de la actividad. Página 76 de este capítulo. Habla también de las emociones, de su importancia, de evitar, como orientadora también lo comparto plenamente, esas emociones hedonistas, esas emociones hipersexualizadas y realmente contrarrestar eso mediante el cultivo de hábitos positivos. Evitar que el educando se centre más en el tener que en el ser. Yo también soy profesora de ética ahora en el instituto y hablo también con mis alumnos de esta necesidad de conformarnos de no crearnos necesidades, de ser felices con los que tenemos, de no buscar siempre esa insatisfacción en querer tener más. Recomienda cultivar la alegría inteligente. Hace también un análisis de esas emociones negativas como el miedo, como la vergüenza, como la inhibición, que estarían totalmente contraindicadas en una praxis educativa. Hay que fomentar las emociones positivas, canalizarlas, incluso las negativas, la ira, etc. Hay que saber escuchar a nuestros alumnos para ayudarles en la tarea de crecer. Me encanta también cuando habla de las motivaciones, y voy a leer lo que dice. Dice, interesante por sus componentes afectivos y cognitivos, adquieren importancia para la orientación. El autor hace la siguiente observación. Se establecen las correlaciones existentes entre motivación y rendimiento. Es que si hablamos de motivación para el rendimiento académico, para tener buenas notas, para ser muy brillantes. En el rendimiento académico, por lo general las estrategias motivacionales se encaminan a mejorar el estudio, evidentemente útiles y necesarias, pero se echa en falta la investigación o profundización de las motivaciones humanas del educando. Cuando esto se echa en falta, cuando esto no se profundiza o no se lleva a cabo, realmente las situaciones escolares de disruptividad, violencia, etcétera, se generan cada vez más a menudo. Propone como objetivos específicos descubrir las propias motivaciones, discriminar entre lo útil y lo superfluo, así como promover motivaciones de naturaleza prosocial, ayuda, aceptación, colaboración. En definitiva, la motivación estrictamente escolar debe imbricarse en la motivación personal y social del educando. Palabras textuales. Habla bien de la necesidad de mejorar la autoestima se puede mejorar en la escuela, la autoestima se puede también mejorar en colaboración con la familia. Habla también de una posibilidad de trabajar las habilidades sociales y la responsabilidad. Habla también de esa educación afectiva. Valentín ha escrito, ahora no recuerdo, luego que nos lo recuerde él, ha escrito un libro también sobre educación afectiva y habla de la necesidad de incardinar, de imbricar esa educación afectiva en el currículum. En cuanto a la educación en valores, lo comparto plenamente porque, como os he dicho, soy profesora de ética y tengo 4 niveles. Lo que comentaba yo el otro día también a mis alumnos, que la poca importancia que se le da a la ética, a la reflexión de las costumbres que tenemos. Estamos en una sociedad mecanicista, mecanizada, todo va deprisa, y entonces en la necesidad de ver qué valores queremos compartir. Esa sociedad humanizadora, esa sociedad que también nos ayuda a, de alguna manera, a ser mejores personas, más responsables, y nos evitaría las dificultades sociales y las crisis que estamos teniendo, no solamente a nivel familiar, sino de alguna manera social. De alguna manera se habla también Valentín de esos modelos para trabajar, digamos que la educación en valores, distintos modelos, la formación de hábitos virtuosos. Yo estoy trabajando también en la escuela los hábitos virtuosos, con mis alumnos de primero estamos trabajando qué es la virtud y qué es una virtud y cómo se consiguen las virtudes. Habla también de un enfoque cognitivo evolutivo en el desarrollo de el desarrollo moral es progresivo y hay que ayudar al alumnado mediante dilemas morales, mediante prácticas, a desarrollar su moralidad y a ser cada vez más autónomo y menos heterónomo. La clarificación de valores aparece como importantes y hay que rescatar lo mejor de cada uno y una formación también de actitudes para, de alguna manera, saber tomar decisiones.
De alguna manera, mi compañera va a trabajar el tema de la familia. Yo como orientadora, digamos que son el otro agente con el cual trabajamos de manera constante. Intentamos también que en función de las características de las familias hacer distintas intervenciones, apoyarlas en la tarea de educar, porque ellas muchas veces están muy perdidas, trabajan en exceso, no tienen tiempo para comunicarse con sus hijos. Y en función también de las características de la familia, social o culturalmente más favorecida o menos favorecida, o los estilos educativos, de alguna manera intervenimos y trabajamos también en red con los servicios externos, servicios sociales, servicios de salud mental. Digamos que trabajamos en un modelo sistémico de ayuda a nuestros educandos. Y bueno, yo creo que lo que le diría a Valentín, ya que ha profundizado en ese modelo de orientación, le abro la puerta a que investigue nuestros modelos de orientación actuales en toda nuestra Comunidad de Madrid, que haga un análisis de propuestas de mejora, si esos modelos que tenemos actualmente, que de verdad que yo creo que se mantienen y se deben mejorar, pues que haga un análisis y si quiere también comparar con otras comunidades autónomas, incluso, ¿por qué no?, con modelos europeos. O sea, abrimos una línea de investigación en los modelos de orientación personal y familiar. Bueno, pasamos el micrófono a María Cristina del Val para que nos siga hablando del libro. Como han podido comprobar, fíjense lo que da de sí 100 y pico páginas. La profundidad con la que se pueden abordar en un momento determinado cualquier idea que surge del mundo o del campo del conocimiento. Yo únicamente, después de este resumen tan magnífico que ha hecho la profesora del avión, yo únicamente complementar y completar y compartir con ustedes un apartado que para mí merece, y creo que él lo ha trabajado, el profesor Valentín lo ha trabajado muy en profundidad, y es el valor que le da a la familia. Y la familia entendida, en este caso él como profesor, como una orientación, en este caso no solamente personal, sino orientación familiar. Entonces destina el capítulo 5 y el capítulo 6 precisamente a describir la especial trascendencia que tiene la familia en cuanto a ser la institución, en este caso educadora, más importante y primera, por el que luego da lugar a que la escuela tenga sentido. En ese sentido, él habla en el capítulo 5 de la importancia de la familia y dice una definición que a mí me parece muy bonita, que corresponde además a todo lo que es el modelo sistémico de entender el valor de la familia. Él dice que la familia es la unidad básica de convivencia, donde el niño aprende a vivir, donde aprende a socializarse, donde se crean los vínculos primarios, vínculos que de alguna manera sirven después para los que nos hemos dedicado a la psicología, para entender si el locus de control, es decir, la capacidad que uno tiene para lo que aprende lo puede incorporar en uno mismo, y para ir evolucionando este locus de control y estos buenos vínculos primarios es lo que permite el que uno vaya evolucionando en su proceso de maduración. Y eso permite que cuando uno tiene pérdidas, puede servirle como proceso de crecimiento y de maduración, lo mismo que puede haber ganancias que en un momento determinado se convierten en encuentros, que a su vez pueden dar lugar a desencuentros, y esos contrastes que se dan en las unidades familiares es lo que permite crecer y desarrollar intereses, motivaciones, capacidades y habilidades hasta que cada uno encuentra el lugar en el mundo, ¿vale? Unos antes y otros después. Esta reflexión que Valentín has hecho sobre el modelo familiar me parece que se puede complementar muy bien con lo que autores de la pedagogía sistémica y de la educación sistémica hablan como que la familia es un grupo natural que tiene historia y que en el curso del desarrollo y de su composición y la forma de cómo elegimos en un momento determinado a nuestras parejas funciona por un sistema de reglas en el que
esas reglas con las cuales nos organizamos como pareja, permite, de alguna manera, organizar un sistema de vida que responde siempre a dos modelos que se dan en la familia, que es el modelo de protección, en este caso, de sus miembros, y el modelo de transmisión de cultura. Por lo tanto, esa unidad familiar básica que somos la familia, tiene sentido en la medida en que nuestra misión es proteger y, por otro lado, mantener los valores que son los que transmiten nuestra propia cultura. Él aporta también en el capítulo 5 un valor o una actitud que yo también me gustaría comentar aquí, y es que dice que es una matriz de identidad que irá cambiando a medida que cambia la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera el sistema como sistema familiar, compuesto por los diferentes subsistemas que puede ser en un momento determinado los hijos, en otro momento determinado lo que pueden ser las redes que tanto los hijos como la pareja tiene, como son sus amigos, los abuelos, los primos, están formando parte todos ellos de redes que de alguna manera contribuyen a transmitir los valores y las actitudes que se quieren transmitir luego como cultura. Pues en ese sentido, Valentín aporta que la familia es un sistema abierto en transformación que recibe y que envía estímulos para adaptarse a las diferentes demandas que en cada etapa de desarrollo esta misma familia se enfrenta. Pues yo esto lo he vinculado a una metodología que nosotros utilizamos en el sistema de protección donde yo trabajo en la Comunidad de Madrid. No les he contado, porque no he dado tiempo a ponerlo, pero mi función principal por la mañana en la Comunidad de Madrid es estar trabajando con familias y con menores que de alguna manera han salido del sistema de protección porque sus papás no han podido cuidarles, no han sabido o han sido negligentes en el cuidado, como luego comentaremos, y que lo que hacemos son buscar familias absolutamente generosas y familias absolutamente altruistas para que de alguna manera los niños puedan vivir en una familia y tengan el modelo familiar como sistema de alguna manera de pertenencia y crezcan como crecen el mayor número de niños de los que son de su edad. Pues en ese sentido yo aquí rescato estas diferentes etapas por las que pasa la familia. Son muy importantes porque nosotros a su vez luego las utilizamos como método de diagnóstico para conocer cuáles son los aspectos que en un momento determinado pueden hacer crisis cuando parece ser que las familias tienen algún problema. Lo podemos comentar si acaso luego en el coloquio. Valentín también aporta en su capítulo 6 lo que hace referencia a la orientación familiar. Orientación familiar que él lo plantea como un proceso de ayuda. A mí me parece esto un valor magnífico en el sentido de que lo que hace es que la familia es la que de alguna manera como gran institución y conjuntamente con la escuela son los dos pilares fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo de un niño prácticamente desde que nace hasta que se hace mayor. Prácticamente pasa el mismo tiempo ahora actualmente el niño en la escuela que el que pasa en su familia, porque las condiciones familiares han cambiado tanto en nuestro sistema de organización que prácticamente el niño hace el mismo horario laboral que su familia, y eso tendríamos que hacérnoslo ver, ¿vale? Porque al final hay que buscar cantidad de actividades complementarias para dar sentido a esa educación que de alguna manera en algunas ocasiones la familia no puede proporcionar, porque está trabajando para poder dar un buen sistema de calidad de vida a sus propios hijos. Él relaciona también una cosa que es muy instructiva, o por lo menos para mí este año además ha sido muy enriquecedor, y relaciona lo que es la orientación familiar con la mediación familiar, que son dos procesos que juntan la misma palabra, que es asesoramiento. Asesoramiento entendido como una ayuda para prevenir y para solucionar problemas y ayudarnos en una cosa que él comenta, que es tomar decisiones en positivo. Eso es muy rico porque a veces nos cuesta en una sociedad tan difícil
tan negativista y tan compleja el encontrar los factores que de alguna manera tienen que ver con factores positivos, no solamente de la persona, sino de la relación y del conflicto, es decir, sacar los valores más enriquecedores que han dado lugar al conflicto. Porque el conflicto siempre para nosotros es entendido como una crisis que se da en un momento determinado como consecuencia de algo que se ha desajustado en el sistema. Entonces, hablar, en este caso, como él comenta, de lo que tiene que ver con la relación entre orientación familiar y mediación familiar, yo creo que hace una aportación de valor a lo que son la intervención con las familias y con los niños. Y luego habla también que para esa relación de orientación con mediación familiar, él habla sobre todo de los principios de la prevención, es decir, actuar antes de que ocurra para que de alguna manera desde la personalización y la optimización podamos evitar que se tenga que aplicar una medida correctiva que son siempre mucho más traumáticas y menos eficaces que si se hace desde el modelo de prevención. En un segundo lugar, hace una aportación que a mí me ha parecido muy compiladora de los diferentes programas de orientación familiar que están relacionados principalmente con el papel que juegan en un momento determinado la formación para padres y madres. Hace una referencia a las escuelas que hay organizadas, las escuelas de familia que hay, por ejemplo, en el colegio Padre Piquer, que son modélicas desde el punto de vista no de escuela de padres, sino de lo que él define como escuela de familia, que tiene un contenido para mí mucho más complejo que lo que es la escuela de padres, ¿vale? Porque la escuela de padres, como él define en un momento determinado, dice que son espacios para poner en común familias que tienen niños en edades parecidas, las dificultades que estas familias tienen para encontrar soluciones a la crianza. Y hablar de lo que es la escuela de familia es todo lo que tiene que ver con la transmisión de valores que la familia tiene a la hora de los valores culturales que aporta a sus hijos. Es una vuelta de tuerca a lo que son la escuela de formación, escuela de familia, ¿vale? Me ha parecido muy bonito. Luego habla también de recursos que tiene, por ejemplo, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que es innovador en nuevas metodologías para abordar lo que es la mediación y la formación para la prevención del consumo. Y describe también otro apartado, que es la mediación familiar. Yo he tenido oportunidad de poder trabajar este año más en profundidad el tema de la mediación por una asignatura que he compartido con él, vinculada a lo que es educación intercultural y mediación, y evidentemente él recoge muy en profundidad todo lo que tiene que ver con los valores que aporta la mediación familiar como alternativa precisamente a la solución de conflictos. Antes de que llegue a que una familia tenga que pasar por el juzgado, la posibilidad de poder establecer un espacio neutral mediado por un profesional para que se puedan ayudar entre ellos a poner en comunicación las dificultades que han podido surgir para evitar más allá el conflicto, es una aportación que evidentemente él hace a lo que tiene que ver la orientación, en este caso familiar. Yo aquí únicamente implementar desde el conocimiento que yo tengo de la Comunidad de Madrid de lo que se ha hecho a lo que es la Ley de Mediación Familiar del 2007, que trae en valor a la Comunidad de Madrid la creación de aproximadamente 5 centros ubicados en el norte, sur, este y oeste, precisamente para trabajar la normalización y la prevención de situaciones de conflicto que se pueden dar en las transiciones de las familias, que son, y les invito a que de alguna manera, si tienen oportunidad, se pueden meter en la página de madrid.org y encontrar lo que son los centros de apoyo y encuentro familiar. Precisamente son recursos que lo que vienen a hacer es a facilitar sobre todo lo que es la mejora del diálogo y la comunicación en la pareja, la llegada de los hijos y cómo tienen que ser sus cuidados, reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con la atención a estos niños, afrontar la pérdida de un ser querido, es decir, ayuda desde el punto de vista de la prevención primaria a evitar que haya crisis
y que de alguna manera se rompan o se puedan romper las relaciones entre los diferentes miembros de la familia. Es un servicio gratuito, es un servicio que da no solamente mediación, sino también apoyo psicológico, formación a las familias y sobre todo a través de la escucha resuelve situaciones simplemente poniendo en valor lo que está pasando en la unidad familiar, simplemente dando una lectura diferente para que la familia, en este caso, pueda ver que eso no es un problema, sino que está formando parte de un proceso de crecimiento y que es la crisis lo que en un momento determinado puede provocar un cambio en la relación. Y nada, únicamente terminar con lo que él dice, relacionado sobre todo cuando de alguna manera él dice que es el modelo, en este caso sistémico, y es el modelo de orientación familiar y mediación familiar, las tres herramientas más en este momento importantes para ayudar a las propias familias a pasar momentos de crisis. Él hace como conclusión una aportación que nos abre, por lo menos para los profesionales y los que nos dedicamos a la formación, nos abre una brecha de conocimiento para seguir profundizando en la mejora de las relaciones entre los miembros, para que a través de la orientación familiar y la mediación y el conocimiento de técnicas de comunicación poder ayudar a conseguir un mayor nivel de felicidad en estas unidades básicas de convivencia que resultan hoy por hoy indispensables, no solamente para el desarrollo económico del país, sino para la estabilidad y la cohesión social en este momento. Así que muchas gracias por tu libro, Valentín. Muchas gracias. Y ahora el autor, el padre de la criatura, aquí esta familia monoparental, pues el progenitor que nos hable del hijo, o de lo que quiere que pase ser presidente. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Adela y Cristina, y gracias a todos por acompañarnos en este acto. La verdad es que es una satisfacción enorme y un gran acierto haber elegido a estas dos compañeras, a estas dos amigas, para la presentación, porque realmente, precisamente en virtud de esa amistad, pues han sido tan generosas, ¿no? Muchas gracias, Soledad y Romualdo, siguiendo nuestra costumbre. Permitidme que por lo menos algunos singularizadamente os nombre. Soledad es asturiana adoptiva en Madrid y es la persona que conduce nuestro martes de la poesía, que como bien nos comenta el presidente adjunto Andrés Menéndez, pues se circunscribe al cuarto martes de cada mes. Muchas gracias, y Romualdo como consorte, siempre apoyando esa labor artística y cultural de Soledad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Se incorpora en este momento Amparo y su hermana, se me ha olvidado, Escamilla. Alicia y Amparo Escamilla. Espejo, Alicia y Amparo Espejo, perdonadme, hermanas gemelas, compañeras mías, grandes profesionales, muchas gracias por venir, que hace años que no coincidíamos, desde que estuvimos compartiendo pues unos cuantos años también en un centro universitario en Don Bosco, gracias. Y bueno, luego muchos amigos del Centro Asturiano de Madrid, otros que nos visitan por vez primera, que no sea la única, está en representación de la editorial Fernando, del departamento comercial. Una de las razones por las que a mí me gusta presentar estos libros es saber si se vende algo, pero no por un afán de lucro personal, porque realmente los autores, salvo que uno sea un autor consagrado, no tenemos apenas beneficio económico, esa es la verdad. Ninguno de los autores, ¿no? En general, los profesores universitarios, salvo que empiecen a reeditarse las obras muchísimo. Pero a mí sí me gusta tener contentas a las editoriales, bueno, porque de vez en cuando me viene la inspiración o me surgen algunas ideas que quiero plasmar en unas hojas y así me lo publican, ¿no? De manera que ojalá que algo se venda, Fernando, y tal. Y muchas gracias. Y luego pues están por aquí habituales de la casa y desde luego de la Junta Directiva, como es José Luis Casas, vicepresidente primero, Ángel, también directivo, Pepe, ex directivo, gran persona muy vinculada a todos estos señores, Vicente, sociólogo,
y muchas más cosas, por supuesto. Un directivo de honor como es Paco González, Tino, veterano directivo también, Paco González, asesor, muy cercano, pues está Nora, Rosy, esposa de Paco, y todos, ¿no?, amigos, de manera que muchas gracias. Yo tengo que decir también en esta presentación un poco atípica que referirme al surgimiento del libro. ¿Cómo surge este libro? Orientación personal y familiar. Pues surge con ocasión de un máster, de un curso que yo di en 2016-2017 de formación del profesorado, en este caso era un máster internacional para alumnos de Paraguay, exclusivamente para alumnos paraguayos, todos ellos docentes de la facultad, todos ellos profesores y profesoras. Concretamente se conformó un grupo de 38, creo que alumnos varones eran 34, perdón, al revés, mujeres eran 33, 34 y otros 4 o 5 eran alumnos, profesores. Siempre más mujeres. Hay que buscar la igualdad. Muchísimas más. Bueno, este es un problema, ya que lo mencionáis, Andrés y Cristina, realmente de nuestro tiempo, no hablamos mucho de la igualdad, y yo, aunque suelo utilizar el masculino para referirme en general, es la verdad, de momento todavía no he claudicado, perdón que lo diga así, pero tengo que decir que, sin embargo, soy un defensor de muchas cuestiones, y, por ejemplo, esto es una cuestión de discriminación hacia la mujer, porque se sigue viendo, hablabais, Adela y Cristina, de esa prolongación a veces, de esa delegación de la escuela como delegada de la familia, y en verdad, pues, los primeros niveles se suelen ver como una prolongación de la figura maternal. Entonces, tú coges en nuestros grados de educación infantil y no el 70%, sino prácticamente el 99%, o el 90, 90 y tantos, son alumnas. En primaria ya va habiendo algunos chicos más, por tanto el porcentaje cambia un poco, pero un poco. Y en secundaria se advierte un mayor equilibrio, pero sigue habiendo más presencia femenina. Y en la universidad, pues mira, en la universidad, porque digo que vamos a hacer una presentación atípica, porque lo han dicho todo y muy bien mis compañeras. En la universidad hay mucha presencia de profesoras, pero generalmente en los puestos menos deseados, en las categorías docentes menos remuneradas, menos reconocidas. Y en los puestos de responsabilidad hay mujeres, por supuesto, pero generalmente son varones. Esto hay que decirlo también, ¿no? Y tenemos en ocasiones pues algunos hombres, y mujeres, pero algunos hombres que realmente son verdaderamente incompetentes, probablemente por una falta de orientación apropiada. Es verdad. Esto no es un comentario, espero, inconsistente. Quiero recordar que el patrono de la psicología, por lo menos en la Facultad Complutense, la Facultad de Psicología, es Juan Duarte de San Juan. Juan Duarte de San Juan, el único patrón de nuestras facultades que no era santo, pero sí llevaba incorporado el san en el apellido. Juan Duarte de San Juan. Era un médico y filósofo navarro, y solamente escribió una obra que la publicó en 1575. Esa obra, que yo leí significativamente hace unos años, lleva por título Examen de ingenios para las ciencias. Examen de ingenios para las ciencias. Y es que él pretendía, en cierto modo precientífico, orientar a las personas en función de sus capacidades para distintas ocupaciones. Y ya se quejaba a finales del siglo XVI que por no hacer una buena orientación, entre comillas, pues se sufría entonces a personas inhábiles para ejercer la justicia o para dedicarse a la teología o a la medicina, etc. Esto lo decía ya Juan Duarte de San Juan. Han pasado los siglos, estamos en el XXI, y sin embargo a veces por una falta de orientación apropiada de naturaleza personal, de naturaleza académica, de naturaleza vocacional, profesional, pues esto sigue aconteciendo, ¿no? De manera que muchas gracias, porque estas dos profesoras, tengo que decir que también esta presentación, como otras muchas, como otros muchos de los encuentros que vamos teniendo, tenemos, por ejemplo, cada mes unos encuentros de educación y salud, pues son a menudo pretextos, lo dije el otro día en el mensaje que envié, lo veríais, al nuevo departamento, esto es un pretexto para hablar de orientación y de educación y para hablar con mis compañeras
que son grandes profesionales, como orientadora, también Cristina como orientadora, concretamente desde el área de acogimiento y de adopción de la Comunidad de Madrid, con muchos años a sus espaldas, pese a la juventud que tienen y a la vida familiar también muy fecunda, pues aquí las tenemos para gloria de nuestra universidad. Qué pena que la figura de profesores asociados, de profesoras asociadas, se haya desvirtuado en gran medida y muchas veces se conviertan en unos docentes que, pese a su decencia, están infrapagados y que tienen que soportar una carga impúdica de asignaturas constantemente sujetas a cambios permanentes. Lo digo porque yo fui profesor asociado. Yo fui profesor asociado unos cuantos años, y no solo profesor asociado, sino que me eligieron después como presidente de una asociación que así se llamaba, y como yo dije, no, yo no puedo serlo ya porque he pasado a ser, no, contratado doctor. Fui de los primeros profesores contratados, y dijimos, pues dijeron aquellos compañeros, cambiamos los estatutos para que la asociación incorpore también a los profesores contratados doctores, y finalmente fui presidente altruista hasta que me hice profesor titular, que ya no podía continuar, claro, de APRADUC, Asociación de Profesores, Asociación Científica de Profesores Asociados y Profesores Contratados Doctores de la Universidad Complutense. Entonces esto hay que saberlo porque realmente a veces sucede. Bueno, pues muchas gracias por toda esta presentación, que también quería deciros, pero sin ningún compromiso. Yo quiero distinguirme por la sinceridad, sin ningún compromiso, solo si lo veis oportuno. Adela y Cristina y Adela, dado que tenéis algo escrito, si queréis que lo publiquemos en una pequeña separata electrónica, lo pensáis, muy sencilla, con ISSN que tenemos de nuestra revista Asturias, me lo dais en formato Word y lo publicamos. Un momento para la etimología, que no figura en el libro, y me arrepentí enormemente, y os gustará. La palabra orientación tiene que ver con oriente, con lo que están haciendo, referido al sol. Y efectivamente en muchas ocasiones pues se habla de una casa bien orientada, generalmente porque aprovecha la luz solar, y de unas personas también bien orientadas, incluso instituciones. Ojalá que saquemos pues, en fin, el mayor provecho de nuestros recursos en todos los aspectos, como Centro Asturiano de Madrid. Centro Asturiano de Madrid, permitidme que lo diga, que es la casa regional española más antigua del mundo, no de los centros asturianos. ¿De qué año? De 1881. Vamos a hacer 137 años con cierta discontinuidad, distintas sedes, y está constituido el centro asturiano por este pedacín que veis, y también, sobre todo, por la Quinta Asturias. Bueno, pese a la crisis, y una crisis institucional y de estas casas regionales, pues ahí vamos luchando y ajustando la bandera de Asturias, de España, también hay que decirlo con toda claridad, de España, de la cultura, y en fin, con una enorme proyección social, fruto también de la sensibilidad que existe entre nuestros socios, sobre todo en el equipo directivo, de trabajadores y amigos de la casa. La orientación, por tanto, es esa mirada hacia el sol que nos ilumina, que nos da luces intelectuales y que también nos caldea. Yo quiero utilizar esta metáfora porque realmente es necesario que lo tengamos presente, el afecto, la cordialidad a la que se refería también Adela y Cristina, ¿no? Sobre todo porque en nuestro rumbo existencial, en nuestro discurrir vital, pues muchas veces estamos amenazados de sombras, de zigzagueos, de caminos bien difíciles, y por tanto es importante que tratemos de mantener esa luz y ese calor a lo largo de toda nuestra vida, y en la medida en que nos dediquemos a esto profesionalmente como educadores, como orientadores, pues que también seamos capaces de irradiar. La orientación como quehacer efectivamente pedagógico, educativo, humanizador. Lo que nos hace humanos es la educación, de la que forma parte esta orientación. Y pese a la complejidad de la persona, como ahora vemos, que tiene al menos pues estas dimensiones, hay que advertir también la unidad entre las mismas, la complejidad. Lo complejo es lo que está tejido conjuntamente.
Eso es lo que significa complejo en su etimología. Y al menos distinguimos estas dimensiones que de un modo u otro, pues en la orientación, según las áreas en las que nos centremos, hay que trabajar. La dimensión cognitiva o intelectual, por supuesto, la dimensión moral, a la que os habéis referido, y es que esto es básico, porque si no se cultiva esta dimensión moral, lo que emerge es la fiera, es la animalidad. Es la animalidad. Esto es así, y además con una brutalidad que no exhiben los animales. El ser humano es el campeón, es el número uno de la violencia. En el siglo XX, en el que todos los presentes hemos nacido, los muertos por la mano cainita del hombre, del ser humano, se cuentan por decenas de millones. Esto es realmente, en fin, una barbaridad, y por tanto una asignatura pendiente es el avance en esta moralidad, porque claro, si hay otra guerra, seguramente sea la última, digo, porque los avances tecnológicos aumentan rapidísimamente y seguramente se destruya todo, ¿no? La dimensión emocional o afectiva, la estética, esa capacidad para apreciar, para difundir y para crear belleza, para crear la belleza. Tenemos, en este sentido, permitidme también la vinculación, unas agrupaciones artísticas en la casa. Por tanto, se realiza aquí también, en cierto modo, una labor orientadora, mutua, entre todos, como compañeros, como amigos, como familias. Es una institución familiar, tenemos muchas familias, es verdad que por segmentos de edad, por franjas etarias, sobre todo personas mayores, muy queridas, muy necesarias, son la memoria de la casa, son el acopio de los conocimientos, de todo lo que se ha vivido y de todo lo que nos queda por vivir, efectivamente. Pero hay igualmente familias y por tanto niños, aunque necesitamos más. Dimensión técnica. Yo recuerdo cuando me encomendaron en mis andanzas primeras universitarias una asignatura que eran nuevas tecnologías, y además la tenía que dar en 6 grupos, en Alcalá de Henares, no en 1 ni en 2, en 6 grupos. Y entonces les hablaba, me ponía a revisar libros y les hablaba, yo no sé a qué les sonaría a aquellos alumnos y alumnas de primero, de magisterio, de distintos grados y de educación social, el homo technicus. Pues es real, pertenecemos todos a esa categoría, nos guste o no. Ahora estamos manejando la tecnología, el micrófono, el internet, los móviles, las televisiones, por supuesto, etcétera, etcétera. Y esto es muy difícil. ¿Cómo nos adaptamos a esta tecnología? Está generando, no porque sea mala la tecnología, muchos daños en todas las edades, el sedentarismo, problemas de toda índole, de ciberacoso, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas visuales. Esto hay que dar orientaciones a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los mayores, por supuesto. La dimensión física, que es en rigor psicofísica, por aquello de mens sana in corpore sano, porque somos seres psicofísicos, esto es indiscutible. La dimensión social, convivencial, comunitaria, cívica, histórica, somos seres históricos y tenemos un compromiso histórico. Esta es una institución histórica. Es una institución histórica que no puede renunciar a sus raíces y a su compromiso con el pasado, también con el presente y con el futuro. Por eso hemos de decir, sin ningún tipo de complejos, que pues nuestra labor también asturianista y española, desde luego, sobre todo cuando surgen estas dudas tan tremendas en ciertos sectores, que esto es incomprensible y que nos mantiene detenidos en nuestro avance común, compartido como pueblos. La dimensión espiritual que nos lleva a vincularnos a unas realidades que van más allá de lo tangible, de lo que se puede ver y de lo que se puede tocar. Algunas notas de la persona con valor para la orientación, nuestra singularidad, aunque somos todos seres humanos y en ese sentido somos iguales, somos todos también, como decía aquel lema archiconocido, somos diferentes, somos singulares. Una orientación personalizada, en lo posible, tiene también que adaptarse a esa singularidad. Y lo mismo a la autonomía. ¿Hasta qué punto podemos ser independientes? Independientes no quiere decir individualistas,
independientes sin perder de vista nuestro sentido de comunidad, nuestro sentido de interdependencia común. Pero eso no ha de negar tampoco una autonomía básica para crecer como seres humanos, por supuesto. La apertura para dar lo mejor de nosotros mismos, para ser capaces también de recibir, de aprender en el encuentro, en el contacto. Ahora, uno de los valores destacados por nuestras sociedades es la pluralidad. Hablaba antes también Cristina de esa asignatura, educación y mediación intercultural. Estamos en sociedades crecientemente multiculturales, a ver si transitamos hacia una interculturalidad, hacia un intercambio constructivo entre culturas. Ahí las leyes son importantes, no solo las leyes, por supuesto la educación, pero unas normas básicas de entendimiento que hagan posible la convivencia entre personas que tienen pues, distintas formas de entender la vida. Esto es necesario y hay que ser congruentes. Y la unidad, sin perder de vista las diferencias. Pero no por ello quebrar al ser humano y quebrar las realidades. No por ello vamos a dividir a la persona. Tenemos que pensar que el individuo es indiviso. Esto es lo que significa en latín indiviso. Indivisible. Somos unitarios. Muy bien. Pues también la orientación, en cierto modo, aunque se proyecte en distintas áreas, ha de buscar ese sentido de unidad. La orientación como un compromiso con el perfeccionamiento, la felicidad, el amor y la libertad. Pues sí, se trata, como quehacer pedagógico que acabamos de decir, pues de buscar lo mejor de nosotros mismos. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Y a lo largo de toda la vida, además, de toda la vida. El otro día tuvimos una excelente conferencia, el martes día 13, de nuestra querida amiga y compañera, la profesora Limón Mendizábal, en esta misma tribuna, que nos habló, Xavi, del envejecimiento activo, claves para envejecer bien, y nos reiteraba, como no puede ser de otro modo, que efectivamente la vejez, en este sentido activo, tiene que ser un proceso, una etapa para la humanización, para el crecimiento, para seguir avanzando, para seguir aprendiendo, para seguir disfrutando todo lo posible. Un envejecimiento en positivo. El placer, la alegría y felicidad. En estos términos muy complejos y controvertidos no encontramos, pues tampoco probablemente acuerdo, pero vemos diferencias de grado. El placer es más de carácter sensorial, que no estamos negados al placer. Disfrutamos mucho en el Felechu, con Andrés como presidente de la Peña, cuando nos ponen esas comidas tan ricas, o sin ir más lejos, el sábado, cuando compartimos con nuestros amigos catalanes la calçotada con sidra. Pero hay además una alegría que es más de carácter psicológico y una felicidad incluso de carácter trascendente, si se quiere ver de esta manera, por más que algunos filósofos, algunas personas consideren que la felicidad es inalcanzable, pero en cualquier caso es un objetivo irrenunciable para todas las personas, cualquiera que sea su género o su edad. Es un objetivo irrenunciable. El amor como realidad radical, esto es de raíz, en este sentido utilizo ahora el término, del ser humano. Una potencia que se puede proyectar en muchas direcciones. Ya nos lo dice Erich Fromm, por ejemplo, en dirección hacia el prójimo, en dirección hacia la pareja, en dirección hacia, en el caso de las personas religiosas, hacia Dios, hacia los demás, hacia los libros, hacia la cultura. El amor no tiene un único objeto. Aquí pensamos más en esa potencialidad que todos tenemos como seres humanos y que de alguna manera tiene que promoverse. Incluso ya los clásicos hablaban, por ejemplo, en nuestros términos, aunque esto resulte un poquitín arriesgado, dado los abusos que a veces se producen, incluso en los ámbitos universitarios y con mayores, del eros pedagógico. Esto es una labor educativa donde la cordialidad, cor cordis es corazón, pues está muy presente y es fundamento también del verdadero quehacer educativo. Y la libertad porque tiene que haber un compromiso sincero con la misma por parte de todo profesor, de todo orientador. La libertad, que es la expresión quizá máxima de esa autonomía a la que ahora mismo nos referíamos,
y de la que no me resisto de nuevo a recordar las palabras del príncipe de nuestras letras, de Cervantes, cuando por boca de ese loco maravilloso que es Alonso Quijano, autoconvertido en Don Quijote, le dice a Sancho: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. A la libertad no se pueden comparar los tesoros que alberga la tierra o que encubre la mar. Por la libertad, como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. La libertad que se patentiza, que se operativiza en la capacidad de elección, en la capacidad de escoger, en la capacidad también de seleccionar y de autocontrolarnos, por paradójico que pudiera parecer, porque cuando uno se autocontrola, en cierto modo, se está resistiendo quizá a cuestiones que pueden ser negativas, a tentaciones, pongamos por caso de la droga o de cualquier otra índole. Y la libertad que alcanza también una expresión enorme en el proyecto de vida. La orientación se tiene que poner a la tarea de favorecer que cada educando, joven, pero también mayor, porque si en buena lógica hablamos de una educación permanente, esto es desde la cuna hasta la sepultura, y esto nadie lo cuestiona en nuestras facultades hoy por hoy, la educación permanente, pues la orientación también ha de ser permanente. Afortunadamente va habiendo más sensibilidad, más conciencia de esta necesidad de orientación en la etapa, vamos a decir, de las personas mayores, y los centros de adultos que nos encontramos en muchos barrios, en muchos lugares, pues también lo tienen muy presente con tareas, con labores, con programas destinados a estas labores. Bueno, es un proceso de ayuda a la orientación, al educando, y llegado el caso a sus familiares, para que de alguna manera puedan resolver los problemas, prevenirlos y tomar decisiones apropiadas, responsables en distintos ámbitos de su vida. Estos son los temas a los que han dado repaso Adela y Cristina, que no los vamos a repetir, pero sí me voy a detener un momento en estas modalidades de orientación. La personal es en la que todo confluye al final. La orientación profesional, la orientación que debemos hacer en los centros escolares. La académica o escolar, pues por ejemplo, aunque no exclusivamente, en cuestiones tales como el rendimiento escolar, que tanto preocupa, las notas, a las que se refería Adela. Es verdad, hay padres que no pisan un colegio ni por casualidad, pero cuando las notas son malas, entonces ya están preocupados y a veces iban a pedir cuentas, incluso de una manera airada, a algunos tutores o a algunos profesores, ¿no? Y la vocacional profesional, esto quiero subrayarlo. Lamentablemente, y tiene que ver con ese guante que me lanzabas, Adela, sobre los modelos de orientación, pues es difícil que yo emprenda una investigación de esa envergadura, porque eso es muy complejo. Primero, porque normalmente, tú sabes que, yo por lo menos, algunos sí que se las saben todas, pero yo no consigo financiaciones que me permitan. Generalmente las investigaciones que realizo son autofinanciadas, generalmente, no exclusivamente, pero son pagadas por mí mismo, ¿no? Y con mucha modestia pues las vamos realizando. A ver si se consolida, se confirma nuestro grupo de investigación, y entonces pues ya podemos competir, como ahora se dice, mejor con otros equipos y acceder a algunas ayudas. Pero más en el campo de la violencia o de la prevención de la violencia, bueno, está todo relacionado, de la agresividad, etcétera, ¿no? Pero lo vocacional profesional tiene que ver, y por eso me he acordado de lo que has dicho, porque realmente existen unos modelos de orientación en nuestros días muy pragmáticos, muy técnicos, y eso es necesario, pero el problema es cuando la técnica rebaja o tecnifica la vida humana. La técnica nunca ha de tecnificar la vida humana, sino enriquecerla, humanizarla. Y, por ejemplo, desde la Universidad de Valencia, pues durante muchos años hay un equipo que ha hecho grandes aportaciones de Rivas y sus colaboradores, pero lo han planteado de una manera muy pragmática. Yo se lo dije a él, que me fui profesor del Colegio de Psicólogos hace unos cuantos años, pero bueno, él ya tenía muy consolidado esto, ¿no? Y entonces lo vocacional no lo contemplan apenas, no lo contemplan. La vocación no se tiene en cuenta,
para nuestro ámbito psicopedagógico. Exclusivamente interesa lo profesional. Manejan el término vocacional, pero siempre como lo profesional, un poco por influjo del inglés. Esto es curioso y es paradójico porque el término es también latino. Es una curiosidad, es una paradoja que yo explicaba en la primera clase de mis grupos de psicología vocacional. Vocatio vocationis es acción de llamar. Sin embargo, por los préstamos lingüísticos, seguramente desde Francia, los normandos a Inglaterra, pasó la palabra como muchas otras y ahora se nos devuelve empobrecida. Y en este sentido, empobrecido, que no tiene más término, según Rivas y su equipo, que la jubilación, esto es un disparate, porque ¿dónde queda para aquellos amigos nuestros, y no voy a citar alguno, aunque algunos son muy cercanos, que los han prejubilado con 50 y tantos años? No les queda nada, irse a la cuneta. Si hablamos de una orientación permanente, entonces también habrá que dar atención a los periodos posteriores a la jubilación. Esto lo dice Rivas por escrito, por escrito. Lo digo porque está publicado. En varias ocasiones además. Si nos centramos en lo profesional, vamos a llamarlo así. Pero ¿dónde queda esa sensibilidad hacia chicos y chicas o personas de cualquier edad, aunque a menudo trabajemos con jóvenes, que tienen también otras vocaciones que no se expresan necesariamente en una profesión? Por ejemplo, en actividades, ocupaciones de otra índole, de naturaleza social o incluso de carácter religioso, aunque estadísticamente sean minoritarias, también tendrán que recibir una atención. No puede ser que esto se adscriba al área fantástica, como algunos de los modelos más pragmáticos, más eficientistas en nuestros días también de la orientación contemplan. La vocación es una realidad mucho más profunda que además nos permite resistir mucho mejor los envites de la vida, como aquel minero que vino aquí un día a esta tribuna a presentarnos su libro y que a mí me había pedido, sin conocerme, que le hiciera su prólogo, y resulta que tuvo un accidente que le llevó a prejubilarse, un accidente con 40 y tantos años, y había descubierto su vocación como poeta. Sí, es verídico esto. ¿Cómo se explica? Por la parte vocacional. Y eso, la orientación, en nuestros días muchas veces, insisto, lo soslaya. Por eso lo he antepuesto y lo enfatizo. La orientación personal, ya nos hemos referido a ella, en la que todo confluye, por ser la persona esta realidad humana compleja, aunque unitaria. La orientación académica también nos hemos referido, y la orientación vocacional profesional. Niveles de orientación, el preventivo, el correctivo y el optimizador, si me permite Cristina también, compatible con el nivel preventivo primario, secundario y terciario, pero me gusta también este enfoque optimizador, porque no se advierte la presencia de problemas, y sí cómo hay en todo momento la posibilidad de mejora, de desarrollo pleno, y ahí lo de la optimización. Y bueno, realmente nadie dijo que orientar fuera fácil. Me refería al principio de mi intervención, me refería a aquel grupo de alumnas y de alumnos de la Facultad de Educación, y este libro, en gran medida, pues es el fruto de mi trabajo, que me preparé a aquella asignatura. Yo iba a dar, a la asignatura a la que yo postulé, era Sociedad, Familia y Educación. Ah, mira qué bonita. Que era la que yo tenía preparada, pero el coordinador me dijo que si por favor podía dar esta asignatura. Y dije, bueno, la preparo, a mí me gustaba, aunque me la preparé, y fruto de esa preparación para los profesores de Paraguay, pues es este libro, a los que se lo dedico. Ahí va dedicado en el prólogo, como habéis podido leer, y realmente son todos profesores, profesoras de ese querido país, es la República de Paraguay, con los que tuvimos aquí en esta tribuna, pero un poquitín, no del todo, pero un poco tuvimos a puerta cerrada, gracias a nuestro amigo, el presidente de la Asociación Española Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, el doctor Antonio Sáez Crespo, que codirige conmigo los encuentros de Educación y Salud, un panel de expertos. Y estamos ahora pensando en publicar, no sé si, bueno, en la asociación, si es posible, porque es una obrita muy pequeña, de 25 o 30 hojas nada más, o bien en una separata de nuestro centro asturiano, pues esos trabajos. Y por mi parte, nada más, quiero reiterar el agradecimiento
pues a mis amigas presentadoras, Adela Guión y Cristina del Val, con las que tanto quiero, con las que tanto comparto, también Andrés Menéndez como presidente adjunto y presentador igualmente de un servidor, y a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestro acompañamiento. Ahora, si os parece oportuno, pues podríamos tener un pequeño coloquio. Muchas gracias. Bueno, antes del coloquio, un par de apuntes. Bueno, lo primero felicitar a estas magníficas presentadoras, que lo habéis tenido, lo habéis leído el libro, o lo habéis trabajado y habéis hecho una presentación muy bonita. Enhorabuena. Y qué decir de esta clase doctoral de Valentín, esto ya es un lujo. Pero dos cositas, o si queréis las respondimos en una. El jueves, pasado mañana, con mi sobrino Alfredo Menéndez, y el martes de la poesía que citó Valentín, el horario es a las 7 de la tarde. Yo sé que aquí a los martes de la poesía vienen algunas personas, pocas, y os estáis perdiendo un programa sensacional. Todos llevamos un poeta adentro, unos mejor y otros peor, pero lo llevamos. Nos gusta la poesía. Aquí invitan, Soledad es así de generosa y abierta, invita a subir a la tribuna a todo el que quiere, al que tiene algo que decir. El que no tiene nada que decir, pues se calla y ya está. Pero eso, que es a las 7, el martes de la poesía, el cuarto martes de cada mes, 7 de la tarde. Y pasado mañana, esto es una cosa ad hoc, este día, con Alfredo Menéndez a las 7 de la tarde. Y bueno, pues ahora, si alguien quiere preguntar algo, entramos en un pequeño negocio. Usted tiene mucha razón en esto del sol. Hay países donde no hay sol y es donde más suicidios salieron. Los países que no tienen sol. Y otra pregunta, hay niños muy mal educados que precisamente los educan mal en su familia. Pero cuando hablas, este niño ha hecho esto y esto, las maestras siempre echan culpa a las maestras. ¿Por qué? Siempre echan la culpa a quién los... A las maestras, a los profesores. padres van más. Cuando pasa más horas con sus familias que con las maestras. Desde luego, sí, sí. Bueno, es muy curioso. Hay una depresión, un tipo de depresión que se asocia al invierno, a la luz, efectivamente, a la falta de luz en este caso, ¿no? Porque la falta de luz inhibe la producción de melatonina. La melatonina está asociada al letargo, a la somnolencia, al letargo animal y a la somnolencia. Entonces realmente, pues cuando se da este tipo de depresión, se recomienda como solución, como tratamiento, la fototerapia, es decir, la terapia por luz solar o luz artificial que de alguna manera pueda compensar. Efectivamente es necesario, ¿no? Y en ese sentido a mí me ha gustado mucho esa metáfora que alberga la palabra orientación y que fue una pena porque lo descubrí después pensando de dónde vendrá el término orientación y digo, tendrá que ver algo con oriente, etcétera, ¿no? Que es levante, lo que están haciendo, me he referido al sol. El sol como astro rey que nos ilumina, que nos caldea y ciertamente pues toda labor orientadora debe ser cuando menos así. Pero no puede faltar esa vertiente moral a la que se han referido mis compañeras. Esto es absolutamente necesario, los valores, aquello que estimamos como realmente importante, valioso. Y ahí tiene mucho que decir la familia. La familia, se ha dicho hoy, efectivamente es la primera y más importante institución educadora. Por delegación la escuela, y están llamadas a cooperar. La familia es una institución a priori de amor, pero por aberración a menudo se convierte, como en no pocas ocasiones, en una institución violenta. Esto es absolutamente cierto, mal que nos pese. En una institución violenta. Y además en todas las direcciones. En la dirección, en los miembros de la pareja, entre la pareja, de la pareja a los hijos, de los hijos ahora a sus progenitores. Cada vez hay más sensibilidad y cada vez hay más denuncias en este aspecto. Entre los miembros de la fratría, es decir, entre los hermanos.
Hay un insigne médico humanista especializado en psicosomática, bueno, ya falleció, pero que es todo un clásico, en cierto modo, que es Juan Roth Carballo, que tiene un libro que es muy recomendable, Violencia y Ternura, y ahí habla de ese tejido que nos constituye, generalmente bueno, pero otras veces también negativo, porque se distingue por su aspereza, y que él denomina, tuvo el acierto de denominar la urdimbre afectiva, que es primigenia, o sea, originaria, nos constituye generalmente por los vínculos, por las relaciones de amor que tenemos en nuestros primeros años. Pero si estas relaciones son de maltrato, son de desatención, etcétera, pues entonces también nos va a acompañar. Y no es que determine la vida, como ahora dicen, y dicen muy bien los teóricos de la resiliencia, pero es verdad que condiciona, y no todo el mundo es resiliente, no todo el mundo es resistente, ni capaz de superar los traumas. Pero esto es fundamental. Entonces aquellas mamás y aquellos papás que critican a las maestras por criticar, etcétera, tienen de alguna manera que hacer autocrítica y, bueno, pues de alguna manera también eso, asumir su responsabilidad, porque ellos son los principales educadores. No dudamos que efectivamente pueda haber alguna mala praxis en ocasión, como en todos los ámbitos, pero ciertamente lo que no puede ser es que se exija, como se está exigiendo, más de lo que pueden hacer muchos maestros, muchas maestras. Hay una expresión incluso que es la de educadores in loco parentis, expresión latina, que es en el lugar de los padres. Cada vez se está dando más en algunos ámbitos, en el lugar de los padres. Y entonces, claro, esto realmente pues aboca muchas veces a los profesionales de la educación, como efectivamente sucede, ¿a qué? Al estrés, al síndrome del quemado, etc. De manera que hay que ser muy responsables. En la familia. La familia, que es curioso también, ya que hablamos de etimología, Vicente, si me lo permites, porque tiene que ver con alimento, con hambre, fame, en asturiano esto permanece, la F inicial, y tiene que ver también con famulus, que era inicialmente pues el esclavo, que tenía un hombre poderoso, un señor poderoso, y luego pasó a ser el sirviente, y después, con posterioridad, parientes, los parientes. Claro, hoy por hoy el sentido de familia se ha despojado de ese lastre de deshumanización que supone la esclavitud. El famulus, el esclavo, el sirviente, luego el pariente, hasta llegar al actual sentido, ¿no? Que es la realidad más humanizadora que existe, pero lamentablemente hay todos estos conflictos. Incluso se da en la familia, y esto cada vez se va investigando más, el acoso familiar. A veces, porque hay un miembro perverso, algunos dicen que responde al perfil de un narcisista o de una psicopatía subclínica o integrado, es decir, el psicópata integrado no es solo el criminal. ¿Qué hace de expiatorio? No, este cabecilla no, hace de activo acosador. Activo acosador, y luego tiene a sus adláteres, generalmente 2 o 3 miembros más débiles, que son, pues un poco responde al esquema del acoso del colegio. Existe un líder conflictivo, que puede ser narcisista o psicópata integrado, o una psicopatía subclínica que se conoce, que hay muchos también en escenarios económicos, académicos, políticos, es verdad, vamos, y por la calle y todos los ámbitos, y ejerce una influencia perversa sobre otros miembros de la familia que le sirven de lugartenientes, y otros son complacientes, cómplices. Esto es un problema, el acoso familiar, igual que el acoso laboral, que ha costado mucho, porque generalmente son daños silenciosos, muy difíciles de demostrar, pero que existen. No quiero yo asustar, pero realmente esto existe, como existe el acoso en el colegio, y el ciberacoso ahora, porque se utilizan las tecnologías en este mundo técnico. Padre maltratador, hijo maltratador. Porque es lo Pues que sí, ve en su casa. muchas veces está uno abocado a repetir lo que ha visto. Es lo que ve. El modelo, claro, efectivamente. Sí. Yo estoy de acuerdo. ¿El qué? Espera, que está Vicente. Un padre maltratador a lo mejor te maltrata por ignorancia. Sí. Y el hijo no puede seguir esa ignorancia. Sí, no necesariamente, pero es verdad que se sabe que tiene uno... es más fácil que uno se convierta en maltratador si realmente ha vivido el maltrato. Porque se tiende a repetir la ley del más fuerte, al resolver los conflictos por las bravas, todo esto va calando.
una cosa que si ves, Pero no necesariamente tal. si ves a tu padre que maltrata a unos pequeños, pues procurarías el no hacerlo cuando seas mayor. Vamos, este es mi modo de pensar. Yo no es que haya tenido hijos, pero hubiera sido un padrazo de estos. Mi mujer sería la que tendría que educar. Gracias. Vicente. No, yo, por ejemplo, el doctor Marañón, que es una persona que hoy día ya nos habla de ella, que hablaba mucho de la vocación, por ejemplo, pero sabemos perfectamente que hoy día los científicos y los médicos y toda esta gente, muchos no son porque tengan verdadera vocación, sino por lo que aplican muchas tecnologías y tienen muchos medios técnicos a su servicio, pero después yo, que he tenido padres muy mayores, que se han muerto con 100 años, y he conocido gente muy mayor, y gente que ha estado en residencias muy buenas, donde han pagado mucho dinero, y había, después de que yo me he preocupado de hablar con la gente, una sensación de soledad y de mala atención, a pesar de todos los medios técnicos. Y es que la vocación es lo que hace que, por ejemplo, un enfermero, un psicólogo, lo haga porque le gusta y porque tiene vocación, no por cumplir un requisito, y eso es muy complicado, porque la vocación no se exige en los exámenes ni nada, o sea, y no cabe duda que una profesión como médico o algo así, pues no puede ser un simple aplicador de tecnologías, tiene que tener una vocación especial. Y yo creo que, sinceramente, por lo que yo he investigado, falta mucho de vocación en los profesionales de la atención social y tal. Yo soy licenciado en sociología, o sea, no me he dedicado al trabajo social, pero sí estoy relacionado. Y lo mismo pasaría en la política, tendría que haber vocación. Y un señor lo que quiere es solucionar un problema político y no chinchorrear al otro partido y tal. Entonces, lo que yo creo que es que no hay vocación, la vocación es muy importante. Yo creo que es un concepto que no se han preocupado de educar a la gente en él. Como si eso fuera una cosa que no tiene mucha importancia, es que es fundamental. Hasta un basurero puede tener vocación. ¿Por qué? Porque va a limpiar y tendría que tener muy buena remuneración y estar muy considerado y recabar opinión de los vecinos. O sea, yo creo que la vocación es la base, yo creo, del futuro, de la sociedad del futuro. Que es que hoy día con la tecnología y con la falta de trabajo y tal, la gente se coloca en cualquier cosa, en donde mejor tal, y luego no tienen vocación por lo que están haciendo. No sé si me he explicado bien o si me he explicado. Sí, digamos que de alguna manera yo como orientadora, que una de mis tareas es apoyar la orientación académica profesional, lo que intentamos hacer programas de autoconocimiento, de capacidades, de valores, de intereses, y que fundamenten esa elección principalmente en algo que les guste, en algo que les ilusione, que lo pueda desarrollar bien. O sea, muchas veces decimos, bueno, a ver, tus calificaciones académicas pueden ser bajas aquí y tienes que esforzarte más, tienes que trabajar por lo que quieres, o bien, dentro de ese perfil profesional, si uno, por ejemplo, quiere ser médico y no puede, pues a lo mejor enfermería, alguna profesión relacionada con el ámbito sanitario. Yo creo, comparto, ¿cómo se llama? ¿Perdona? Vicente. Comparto plenamente esa necesidad de vocaciones. El otro día estábamos con unos amigos que tienen un hijo pequeño todavía y él dice que quería ser, ¿cómo se llama? Arqueólogo. Y entonces le dije, pues mira, si quieres ser arqueólogo, tú lucha, esfuérzate para ser esa profesión que tú quieres ser, para realizar esa vocación, porque si haces algo que puede estar ahora bastante de moda, es hacer algo porque tiene más retribución económica, porque tiene más proyección social, porque tiene más prestigio. Cuando nos hemos referido a la orientación, habría que ver los rectores de las universidades hace nada, o no sé, creo que han hablado sobre las dificultades que existen, el fracaso y el abandono en las universidades, porque muchos alumnos se guían por apariencias, por folletos, etcétera, y no han trabajado bien esa carrera vocacional. Nosotros desde los centros de educación secundaria empezamos a trabajarlo desde que el niño tiene 12 años, las actividades de autoconocimiento progresivamente. Me gusta y se me da bien, me gusta pero no se me da bien, etcétera. Hay que trabajar eso y de una manera, digamos, también en colaboración con la familia, que hagan encuestas a las familias, que indaguen, que exploren, un poco, sí, compartir. A mucha gente no se le da bien porque
hay un contexto que no es favorable. Tú puedes tener una gran vocación, de hecho ha habido pintores geniales que han vuelto en la indigencia más absoluta. Y luego sus obras valen millones y millones. Es decir, que no sé, el problema es que antes se podía justificar, pero hoy día en una sociedad tan avanzada como la occidental, que se desperdicien talentos porque hay mala orientación profesional o vocacional, pues a mí me parece muy triste, ¿no? Y yo creo que es que hay una mala orientación, que la vocación no la puedes tener si tienes en cuenta a tu familia, al medio ambiente, a no sé qué. Tienes un montón de obstáculos que no puedes ejercer. Digamos que tenemos que favorecer o mejorar la orientación vocacional, buscar más recursos probablemente, pero muchas veces las familias presionan también a los hijos. Las familias van a protestar porque el hijo ha suspendido para meterse con el profesor muchas veces, no investiga las condiciones en que ese hijo estudia o si tiene ambiente, o sea, el problema es que yo creo que las facultades de educación, yo hubiera estudiado esa carrera cuando era joven, pero no existía, porque yo ya soy mayor. No existía casi, había maestros, pero eso estaba considerado como una cosa para cultura primaria, pero no estaba considerado. Yo creo que es fundamental que los educadores eduquen a los chicos o a las personas para la vocación y que lo orienten mucho en ese sentido. Vicente, y también en las familias, porque muchas veces en el departamento de orientación, cuando estoy con los niños, dicen, ¿ves? Como no apruebes, vas a ir a formación profesional. Por favor, ¿cómo le decís eso? Si a lo mejor es un buen mecánico o un buen electricista, etcétera. Y entonces, bueno, hay esa presión por las carreras universitarias y más carreras universitarias. Sí, Soledad. Pues yo quiero agradecer a ti, Valentín, y también a Andrés, pues esa publicidad orientativa que hacéis del martes de la poesía siempre que hay ocasión para ello. Gracias. También quiero decir que es muy cierto que la libertad es el mayor tesoro del ser humano. Pero claro, la libertad, esa libertad está condicionada a la familia. También quita todas las libertades, porque siempre hay que estar al servicio de ellos. Pero bueno, esa ya es otra cuestión, otra cosa. Eso ya es elegido y consentido. Bueno, muchas gracias, Soledad. Realmente, sí, nosotros solemos decir que las normas no es que impidan la libertad, sino todo lo contrario, que la posibilitan. Unas normas consistentes, unas normas razonables, consensuadas, en todos los ámbitos, también en la familia. A semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, con la normativa de tráfico, con las señales y el código de circulación, porque si no sería algo caótico, eso no sería una libertad. Entonces, tiene que acontecer también esto, es decir, tiene que haber esas normativas apropiadas, responsables, consistentes, en la familia, en la escuela, en el ámbito laboral, en la sociedad, en todas partes, ¿no? Por eso nos damos leyes. No es que todo se reduzca a las leyes, pero son necesarias y, por supuesto, susceptibles de cambio cuando se revelen como obsoletas o inadecuadas para resolver situaciones. Esto es indiscutible. Luego, las normas, en la medida en que sean adecuadas, permiten esa libertad, que es todo lo relativa que queramos, pero libertad al fin, es libertad. Eso no menoscaba el sentido profundo, antropológico, social, humanizador de la libertad. Muy bien, y por otra parte, en relación a la vocación, yo también diría algo parecido, si me lo permites, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, la vocación, sin embargo, no ha de ser excusa para que algunos centros de trabajo pues se muestren cicateros en las retribuciones a esos profesionales. La vocación no puede ser excusa, un pretexto para privar de salario a quien lo merezca. Esto por una parte, ¿no? Y Max Weber, ya que has dicho esto de la política y del Max Weber, el célebre pensador, decía que hay políticos que viven de la política y otros que viven para la política. Obviamente ahí habría que decir que esto es perfectamente compatible, ¿no? Se puede ser político que vive de la política y para la política. También en el ámbito de las profesiones educativas y de la orientación, se puede vivir de la orientación y para la orientación. Este es un objetivo a perseguir. Se puede vivir de la educación y para la educación. Es perfectamente compatible. Y
con este mensaje, a reserva de que alguien quiera decir algo más, yo pondría el punto final para no cansar tanto. Gracias a todos.